¿Qué tal amigos? Continuamos con la lectura de Dinero, domina el juego, cómo alcanzar la libertad financiera en 7 pasos. Continuamos ya con la cuarta parte. Tomemos la decisión más importante de nuestras vidas. Capítulo 4.1. La reserva definitiva, la colocación de activos. Nunca tanteemos la profundidad del río con los 2 pies. Warren Buffett. Pongamos que nuestra máquina de hacer dinero que ha puesto en marcha nuestro jefe acaba de darnos una prima de $10.000, o de pronto nos hemos heredado $100.000. ¿Qué hacemos con ese dinero? ¿Los metemos en nuestra cuenta de ahorro o en nuestro IRA? ¿Lo invertiremos en una cuenta virtual de Bitcoin? ¿Pujaremos por una caja de vino añejo en eBay? ¿Nos iremos a Las Vegas y nos jugaremos todo a los dados o compraremos 100 acciones de Apple? ¿Lo colocaremos todo en un lugar o en muchos? La respuesta a esta última pregunta es la clave de nuestro futuro financiero. Cómo colocar nuestros activos es la decisión de inversión más importante de nuestra vida, más importante que cualquier inversión concreta que hagamos en acciones, bonos, propiedades, inmuebles o lo que sea. ¿Cuál es la diferencia? Con las decisiones financieras que ya hemos tomado, invertir automáticamente un porcentaje de nuestros ingresos y capitalizar los intereses, hemos empezado a jugar. Pero una vez que empezamos a jugar, tenemos que seguir jugando mucho tiempo. Podemos perderlo todo si no tenemos cuidado dónde colocamos nuestro dinero. Cualquiera puede llegar a ser rico. Colocar bien nuestros activos nos permite seguir siéndolo. No lo digo yo, lo dice David Swensen, el gran inversor institucional. Recordemos, hizo crecer la cartera de inversiones de la Universidad de Yale de 1.000 millones a más de 23.900 millones, con una rentabilidad anual media del 13.9% en el curso de 30 años, de entre mercados alcistas y bajistas. Nadie lo hace mejor. Cuando lo visité en su despacho en New Haven, Connecticut, le pregunté qué es lo que debe saber un inversor para conseguir la libertad financiera. Me contestó que solo hay 3 maneras de reducir nuestro riesgo y aumentar nuestras posibilidades de éxito financiero. Primero, seleccionar acciones. Segundo, invertir a corto plazo en la dirección del mercado. Y tercero, colocar activos, que es la estrategia a largo plazo de diversificación de inversiones. Antes de que pudiera preguntarle por los 2 primeros puntos, dejó una cosa perfectamente clara. La más importante de las 3 con gran diferencia es la colocación de activos, que por cierto explica que haya inversiones con rendimientos superiores al 100%. Un momento, ¿cómo pueden ser superiores al 100%? Porque las comisiones, impuestos y pérdidas que lleva consigo la compraventa de acciones y la inversión a corto plazo merman nuestros beneficios. Colocar activos es más que diversificar, supone repartir nuestro dinero entre diferentes clases de inversiones, acciones, bonos, materias primas o bienes inmuebles, y en determinadas proporciones que decidimos por adelantado, según nuestro objetivo y necesidades de nuestra tolerancia al riesgo y el momento de la vida en el que nos encontremos. ¡Wow! Vaya frasecita. Pero esa es la clave del éxito o del fracaso para los que mejor saben jugar a las finanzas, incluidos todos los inversores y corredores de bolsa a los que he entrevistado para este libro. Paul Tudor Jones confía ciegamente en la colocación de activos. Mary Callahan Erdos, quizá la mujer más poderosa de Wall Street, dirige a 22.000 profesionales de las finanzas cuyo sustento depende de ella. Ray Dalio, que creó el mayor fondo de inversión de alto riesgo del mundo y tiene personalmente $14.000 millones, vive de eso. Este capítulo aborda un tema complejo y lo simplifico para que actuemos y aumentemos el rendimiento de nuestras inversiones el resto de nuestra vida. Así que estemos muy atentos. No importa si solo podemos ahorrar e invertir $1.000 o $1 millón. Los principios que vamos a aprender podemos aplicarlos inmediatamente. Si creemos que ya los conocemos, es hora de dar un paso más. Veamos por qué saber colocar bien nuestros activos es tan importante para nuestro plan de inversión y cómo podemos empezar a sacarle provecho hoy mismo. Los que piensan que los números son seguros no han leído las páginas bursátiles. Irene Peter. ¿Cuántas veces nos hemos puesto en la que parecía la cola más rápida del supermercado y ha resultado ser la más lenta? ¿O cuántas veces en un atasco de tráfico nos pasamos al carril rápido y vemos cómo los autos que van por el carril lento nos pasan zumbando? Pensamos que vamos a ir más rápido y vemos que nos equivocamos. Y
decir que las relaciones íntimas, pese a todo lo que sabemos de nosotros mismos y a lo que nos creemos y valoramos, ¿hemos elegido alguna vez la pareja equivocada? Todos sabemos que esa decisión puede afectar seriamente nuestra calidad de vida. Lo mismo puede ocurrir con nuestras inversiones. Solo que, cuando nos equivocamos con nuestra reserva, si la equivocación es grande, podemos perderlo todo. Podemos perder nuestra casa o tener que buscar trabajo a los 60 o 70. O no tener dinero para pagar la educación de nuestros hijos. Por eso este capítulo es tan importante. Saber colocar nuestros activos es lo único que nos diferenciará del 99% de los inversores. Y adivinamos una cosa, no nos costará un centavo. David Swensen suele citar a Harry Markowitz, el premio Nobel y padre de la moderna teoría sobre carteras de inversiones, al que también entrevisté para este libro. Dijo: diversificar es lo único que nos sale gratis. ¿Por qué? Porque repartir nuestro dinero por diferentes inversiones disminuye el riesgo, aumenta nuestras ganancias con el tiempo y no nos cuesta nada. Todos hemos oído el antiguo dicho que reza: no pongamos todos los huevos en una misma cesta. Pues bien, colocar bien nuestros activos evita que cometamos esa equivocación financiera. Parece una regla elemental, pero ¿a cuánta gente conocemos que la viola? Siempre diversificar. Tengo un amigo que se entusiasmó tanto con Apple que colocó todo su dinero en la empresa. Durante un tiempo fueron los mejores valores del mundo, hasta que cayeron un 40% en cuestión de semanas. Ay, otra amiga dejó de su trabajo de ejecutiva de televisión cuando tenía 30 años. Vendió su casa en Los Ángeles en plena burbuja inmobiliaria y con el dinero abrió un restaurante rústico en Wyoming. Invirtió lo que le quedaba en valores de alto riesgo y bonos basura, creyendo que podría vivir de los intereses. Y pudo hacerlo durante un tiempo, pero en 2008 el mercado bursátil se desplomó y se llevó por delante todos sus ahorros. Tuvo que ponerse de nuevo a trabajar por su cuenta y por una mínima parte de lo que ganaba. Todos conocemos historias tremendas sobre la crisis económica. Seguro que conocemos a baby boomers que tenían todo su dinero invertido en bienes inmuebles antes de que la burbuja explotara, o a parejas que iban a jubilarse con un 401k lleno y sus fondos de inversión a plazo fijo a punto de dar frutos. Habían elegido la caravana que iban a comprarse, tenían un barco en la puerta de casa, habían trazado el itinerario que iban a ir a visitar a sus nietos y de pronto el mundo financiero se hundió. Perdieron la mitad de su patrimonio, los sueños de su jubilación se convirtieron en 20 años más de trabajo. Estas historias son muy tristes y no quiero que vuelva a pasarnos nada igual. Y lo bueno es que no tiene por qué volver a pasarnos. Por eso he escrito este capítulo, para que no solo estemos protegidos, sino que también para que nuestra reserva crezca antes. ¿Cuál es la lección sencilla y fundamental que sacamos de esto? Que es lo que sube, también tiende a bajar. Ray Dalio me dijo claramente que casi podemos estar seguros de que coloquemos donde coloquemos, nuestro dinero siempre llegará un día en el que perdamos el 50 o al 60 o el 70 incluso % de lo que invirtamos. Eso significa que cualquier inversión que elijamos perderá la mitad o 2/3 partes de su valor que invertimos. Y no elige la mayoría de la gente un tipo de inversión porque creen que saben más sobre él o porque ese momento está rindiendo mucho. Hay gente que tiende a colocar todo su dinero en bienes inmuebles, otros en acciones, bonos o materias primas. Si no diversificamos lo suficiente, acabaremos perdiendo hasta la camisa. ¿Me explico? No importa lo bueno que sea nuestro plan, todos los tipos de activos tendrán un día del juicio final. Así que diversifiquemos o muramos, pero si diversificamos bien, ganaremos. A estas alturas seguro que tenemos claras como el agua las consecuencias de no diversificar. ¿Queremos conocer ahora el maravilloso efecto de diversificar bien? Es casi como tener licencia para imprimir moneda. Sé que es una exageración, pero imaginemos lo que sería saber que estamos ganando dinero mientras dormimos y que nuestra inversión nos diera tranquilidad fuera cual fuera la situación económica. Veamos un ejemplo real. ¿Cómo nos sentiríamos si en medio de la crisis del 2008, cuando los mercados de valores perdieron más de $2 billones, los bonos se desplomaron y el mercado inmobiliario se hundió por completo? Hubiéramos tenido nuestros activos colocados de tal forma que nuestra máxima pérdida hubiera sido el 3.9%. Recordemos, en esos 30 años todo el mundo tuvo que bregar contra la inflación y la deflación.
Solo en los últimos 10 años el mercado ha perdido casi el 50% en 2 ocasiones, pero nosotros habíamos sorteado el temporal sin problemas y con un rendimiento compuesto anual de casi el 10%. No estoy planteando una situación hipotética, hablo de una cartera de inversiones real, de una colocación de activos determinada que Ray Dalio diseñó. Pronto revelaré la fórmula exacta que ha producido que estos asombrosos resultados sean dichos por él mismo. Pero antes de que podamos oírla y usarla sobre todo, debemos entender los principios fundamentales que expongo en este capítulo. Regla 1. No perdamos dinero. Regla 2. Véase la regla 1. Las reglas de inversión de Warren Buffett. No me canso de repetirlo. Mucha gente buena falla porque hacen la cosa acertada en el momento equivocado. ¿Comprar una casa es una buena idea? La mayoría de los expertos no diría que sí, pero en el año 2006 no era el momento para hacerlo. La cuestión es que, si todos nos equivocamos en algún momento, ¿dónde invertimos nuestro dinero? En eso consiste saber colocar activos. Pongamos otro ejemplo. Si queremos formar un equipo deportivo que gane, tenemos que conocer las aptitudes de todos los jugadores. Tenemos que conocer sus puntos fuertes y sus puntos flacos. Tenemos que decidir con quién podemos contar en diversas situaciones. Colocar activos consiste en elegir quién empieza y en qué posición. En última instancia, es la combinación adecuada en el momento oportuno la que nos dará la victoria. Para colocar bien nuestros activos tenemos que seguir una serie de principios, un criterio inversor que nos ayude a decidir dónde colocar el dinero de nuestro fondo de la libertad o de una reserva y en qué proporciones. Es como tomar parte de nuestro dinero y ponerlo en 2 cajas de inversión con diferentes niveles de riesgo y recompensa. Una de esas cajas es segura, pero no crecerá muy rápido. Puede que nos fastidie, pero es una inversión segura y sabemos que cuando necesitemos el dinero, ahí estará. La segunda caja es más interesante porque puede crecer mucho más rápido, pero pues con obviamente un poco más de riesgo. Tanto que tenemos que estar preparados para perderlo todo. ¿Cuánto ponemos pues en cada caja? Pues depende del tiempo que tengamos para que nuestra inversión rinda y cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir. Tenemos que preguntarnos cuánto riesgo puedo permitirme correr en este momento de mi vida. Pero recuerda, no diversificamos solo para protegernos. Queremos mejorar nuestros resultados e encontrar la combinación de inversiones ideal y que nos permita prosperar, no solo sobrevivir. Pero sí reconozcámoslo, mucha gente tiene bastante cuidado en su vida diaria como para encima tener que preocuparse por sus inversiones día y noche. Una parte importante de la seguridad y aún la libertad financiera consiste en la tranquilidad que nos da en saber que no tenemos que preocuparnos por el dinero. La primera caja nos dará esa seguridad que, después de todo, es la primera necesidad humana, y por eso llamo la caja de seguridad o de la tranquilidad. En ella podemos poner parte de nuestra reserva que no podemos permitirnos perder, ni aún imaginar que perdemos si despertamos con sudores fríos. Es un santuario de inversiones seguras que cerramos y cuya llave escondemos. No juego porque ganar $100 no me preocupa un gran placer, pero perderlos sí me fastidia bastante. Alex Trebek, presentador del concurso televisivo Jeopardy. Los reveses financieros no solo aligeran nuestro bolsillo, sino que pueden quitarnos el gusto de vivir. ¿Recordamos aquel estudio de economía conductual sobre los monos y las manzanas? Un mono se ponía muy contento cuando le daban una manzana, pero si le daban 2 y luego le quitaban una, se enfadaba, pese a que de todas maneras seguía quedándole una. Los humanos somos iguales. La investigación sobre los sentimientos humanos, que la mayoría de las personas subestimamos lo mal que nos sentimos cuando perdemos, el placer de la victoria se va empequeñeciendo por el dolor de los fracasos y las pérdidas. Por eso tenemos que disponer de una caja de la seguridad y la tranquilidad que nos proteja de reveses que no solo nos perjudiquen financieramente, sino que también nos depriman moralmente. Para familiarizarnos con la clase de inversiones consideradas más seguras, veamos 8 tipos básicos de activos, opciones o recursos de inversión que podrían pertenecer a esta caja de la seguridad. No es más que una muestra, no es todo lo que puede caber en esa caja, pero conforme leamos, veremos que tienen un común denominador. Ninguno de estos tipos de inversiones tiene mucha volatilidad, o sea que su valor no fluctúa mucho, sobre todo si comparamos con los que veremos cuando hablemos de la caja de riesgo y el crecimiento. Aunque como todos sabemos, hay cortos periodos en la historia
en los que la volatilidad ha sido mayor en prácticamente todas las inversiones. Más adelante nos enseñará Ray Dalio a estar preparados también para esto. Pero esta breve lista está pensada para darnos una idea en qué invertir en el futuro. Preguntémonos, antes de invertir en esto, ¿es un riesgo? ¿Es mejor tenerla en la caja del riesgo y del crecimiento o en la caja de la seguridad? Veamos pues de qué va todo esto y empecemos por el primer y quizá más importante lugar donde colocar una parte de nuestro dinero, la caja de la seguridad y la tranquilidad. ¿Qué activos vamos a poner en él? Recordemos, esta caja es lenta pero segura, como la tortuga de la carrera financiera, porque muchas veces gana la tortuga, y tenemos que pensar que es el sagrado templo de nuestros ahorros e inversiones, porque lo que entra en él ya no sale. Antes de seguir, tengamos en cuenta que este capítulo empieza exponiendo algunos fundamentos de la colocación de activos. Si somos inversores experimentados, podemos pasar por alto esta lista de opciones de inversión, pero seguramente si ya sabemos cuáles son y ahorramos algún tiempo, pero no quiero dejar a nadie fuera. Y además podemos hallar alguna otra distinción que encontremos interesante. Allá vamos. Primero, dinero en efectivo o equivalentes. En algún momento de nuestra vida necesitaremos un colchón de dinero con el cual cubrir nuestras necesidades en caso de emergencia o de repentina pérdida de ingresos. Independientemente de lo que ganemos, necesitamos cierta liquidez, es decir, acceso instantáneo al dinero. ¿Es posible ser rico en activos y sentirnos pobres porque no tenemos efectivo o liquidez? La crisis de 2008, en la que los bancos dejaron de pronto de prestar dinero, incluso unos a otros, y parecía imposible vender bienes inmobiliarios, encontró a mucha gente desprevenida. Según un estudio de 2011, la mitad de los estadounidenses tenían problemas para disponer de $2.000 en un momento de urgencia, tal como pagar una factura médica inesperada, un gasto legal o una reparación doméstica, o incluso el auto. Necesitamos algún dinero en efectivo para que esto no nos ocurra. Pensémoslo, no nos costaría ni mucho esfuerzo ni muchos ahorros ser mejores que más que la mitad de los estadounidenses. Pero una vez que hemos decidido cuánto dinero queremos tener de liquidez a la mano, ¿dónde lo guardamos? La mayoría elegimos cuentas bancarias protegidas por la Corporación Federal de Seguro de Depósito. Por desgracia, los bancos físicos apenas pagan intereses hoy día. La última vez que miré, el interés de algunos de ellos era del 0,01%, mientras que los bancos en línea pagan intereses algo más altos. No será lo mejor, pero por lo menos sabemos que el dinero está seguro y disponible. También podemos querer guardar ese efectivo en algún lugar seguro o cerca de casa, debajo del colchón, como quien dice. Pero en una caja fuerte secreta por si hay un terremoto o un huracán, alguna otra emergencia y los cajeros automáticos dejan de funcionar, puede ser otra opción. Otros instrumentos de equivalente de efectivo son fondos del mercado monetario, de los que hay 3 tipos. Y si queremos saber más detalles, veamos el siguiente recuadro. Si queremos guardar cantidades mayores de dinero, podemos colocarlo en inversiones a muy corto plazo, que se llaman equivalentes de efectivo. Los más conocidos son los viejos fondos de inversión del mercado monetario. Quizás incluso ya hemos invertido en uno. Son fundamentalmente fondos de inversiones formados por bonos u otros títulos de deuda de bajo riesgo y a cortísimo plazo. Enseguida hablaremos más sobre esto. Es una excelente opción porque nos da un interés algo más alto que las aburridas cuentas de ahorro bancarias, y lo mejor de todo es que seguimos teniendo acceso inmediato a nuestro dinero las 24 horas del día, y hay algunos que hasta nos dejan extender cheques. Por cierto, muchos bancos ofrecen cuentas de depósito del mercado monetario, que no son lo mismo que los fondos del mercado monetario. Son como cuentas de ahorro que las cuales los bancos pueden invertir nuestro dinero en deuda a corto plazo y a cambio nos dan un interés un poco más alto. Normalmente se exige un saldo mínimo o hay otras restricciones, interés bajo y recargos si el saldo es demasiado bajo, pero los garantiza el FDIC, lo que está muy bien, y eso los distingue de los fondos del mercado monetario, que no están garantizados y podrían perder el valor. Pero si queremos guardar nuestro dinero en un lugar seguro, con liquidez y a un buen interés, una opción es un fondo del mercado monetario del Tesoro de Estados Unidos, que ofrecen la posibilidad de emitir cheques. Es verdad que estos fondos no los asegura el FDIC, pero como lo están vinculados a la deuda del país y no a empresas ni a bancos que podrían quebrar, la única manera de que perdamos nuestro dinero es que el Estado deje de pagar sus deudas a corto plazo. Aunque para esto que ocurra, tendría que desaparecer el Estado,
y entonces no habría inversión que valiera. 2. Bonos. Todos sabemos lo que es un bono, ¿verdad? Cuando yo te doy un bono, te doy mi palabra, te hago una promesa. Cuando yo te compro un bono, me das tu palabra, me haces la promesa de devolverme mi dinero con un determinado interés que después de un periodo X de tiempo, para así obtener un poco de ganancia. Por eso mis bonos se llaman inversiones de renta fija. La renta, el rendimiento que obtendremos de los bonos está fijada en el momento en que los compramos y depende del tiempo que convengamos a tenerlos. Y a veces podemos usar estos pagos de interés periódicos, especie de dividendos, como si fuera una renta hasta que el bono vence. Es decir, es como un pagaré con beneficios, pero hay una infinidad de tipos de bonos y fondos de inversión de bonos en el mercado. Muchos de ellos, si no todos, están clasificados por diversas agencias que según su nivel de riesgo. Al final de este capítulo daré una breve información sobre los bonos para que sepamos sobre cuánto pueden ser perjudiciales para nuestra salud financiera y cuándo pueden ser buenos, incluso excelentes inversiones. Después de todo, ¿quién quiere invertir en viejos bonos de interés bajo cuando sale al mercado otro bono nuevo flamante con un interés más alto? Pero una manera de evitar preocupaciones por las fluctuaciones del precio de los bonos es diversificar e invertir en un fondo indexado de bajo costo. Y recordemos, no todos los bonos son iguales. Los de Grecia no serán tan fuertes como los de Alemania. Los bonos de la ciudad de Detroit no serán tan fuertes como los del Tesoro de los Estados Unidos. De hecho, algunos asesores dicen que el único bono completamente seguro es el que cuesta con pleno respaldo del Estado. Y podemos, por cierto, comprar bonos del Estado llamados valores del tesoro protegidos contra la inflación, o TIPS o TIPS, por sus siglas en inglés, que aumentan de valor para equipararse a la inflación mediante el índice de precios al consumo. Veremos todo esto cuando hablemos de los bonos, y luego mostraré una magnífica cartera de inversiones que usa fondos de bonos de una manera totalmente única. Pero por ahora, veamos otra inversión de renta fija que podría entrar en nuestra caja de la seguridad. Tercero, depósitos a plazo fijo. ¿Recordamos lo que son? Con los depósitos a plazo fijo somos nosotros los que nos prestamos nuestro dinero al banco. A cambio de ese dinero, el banco nos da un interés fijo y luego nos lo devuelve, junto con las ganancias. Al cabo de determinado tiempo, como los depósitos a plazo fijo están asegurados por el FDIC, son tan seguros como las cuentas de ahorro. Y en el momento de escribir esto, casi tan interesantes como ellas. Pero escribo este libro para que valga en todo momento. No sé en qué momento está el lector, pero puedo contarle una historia. En 1981, cuando yo tenía 21 años, podíamos contratar un depósito a plazo fijo con un 17% de interés. Pero no tenemos que remontarnos tanto para ver cómo algunos de los depósitos a plazo fijo en el entorno adecuado pueden rendir mucho. Recordemos, mi asesor Stronghold contrató un depósito de plazo fijo con una renta muy baja, pero él estaba indexado, es decir, estaba vinculado al crecimiento del mercado de valores. Llegó a tener una rentabilidad del 8%. Fue un negocio inusualmente bueno, pero sigue habiendo otras formas de hacer un buen negocio sin arriesgar nuestro capital. Invirtiendo en estos depósitos a plazo fijo indexados, podemos repasar el capítulo 2.8 para ver cómo funcionan. ¿Cómo va entonces nuestro equipo de activos hasta el momento? Depósitos a plazo fijo, efectivo, fondos del mercado monetario y bonos. Están claros los jugadores de nuestra caja de la seguridad, pero ¿cuándo los ponemos a jugar? Algunos jugadores no lo harán bien en ciertos entornos y mal en otros. ¿Qué ventaja tiene el jugador del efectivo? El jugador del efectivo puede entrar en el juego en cualquier momento. Podemos guardar nuestro dinero en un lugar seguro y tenerlo preparado para invertirlo cuando se presente una buena oportunidad. Por otro lado, si tenemos mucho dinero en efectivo, nuestro poder adquisitivo no crece. De hecho, disminuye cada año debido a la inflación. Pero en momentos deflacionarios como 2008, nuestro efectivo vale más. Si hubiéramos tenido dinero en 2008 y el valor de hacerlo, podríamos haber comprado una casa por el 40% menos de lo que costaba un año antes. Por cierto, es lo que muchos fondos de inversión hicieron. Compraron decenas de miles de casas aprovechando el mercado bajista. Las arreglaron y las alquilaron para luego venderlas entre 2011 y 2014 con grandes beneficios. Muchos valores pudieron comprarse con descuentos parecidos o incluso mayores en 2008. ¿Cuál es la ventaja de un jugador de bonos? Dependiendo del tipo de bono, obtenemos una rentabilidad garantizada que nos da seguridad cuando el precio de otros activos podría caer.
Los depósitos a plazo fijo normales, en el momento en el que escribo esto en 2014, seguramente no interesen al lector, ni me interesan a mí. Pero este jugador puede desempeñarse bien en entornos de tasas de interés altas. Y si los depósitos a plazo fijo indexados son excelentes, cuando los índices bursátiles son altos, son muy seguros en cualquier entorno porque no perdemos nuestro capital. El punto flaco de los bonos es este. Si queremos vender bonos antes de la fecha del vencimiento, momento en el que recibimos toda nuestra inversión más los intereses, y las tasas de interés han subido bastante y otros bonos dan mayor rentabilidad, tendremos que venderlos más baratos. Si esto es todo nos parece complejísimo, esta es la buena noticia. Ray Dalio ha concebido una estrategia llamada All Season, o para todas las estaciones, que nos mostrará cómo ganar con la combinación exacta de bonos, acciones, materias primas y oro en cualquier estación económica. Hablaremos de todo esto más adelante. Primero debemos entender que, dado que los bonos ofrecen una rentabilidad promedia o declarada y la devolución del capital, son más seguros que las inversiones que no garantizan una rentabilidad ni el capital. Pero la promesa solo vale si el emisor del bono cumple. La cuestión aquí es que necesitamos al jugador adecuado, en la proporción adecuada y en el momento adecuado. Veamos ahora algunos activos que nos podrían convenir un poco más al equipo de nuestra caja de la seguridad y en los que quizá no hayamos pensado. Cuarto, nuestra casa. También entra aquí. ¿Por qué? Porque es un santuario sagrado. No deberíamos gastar nuestra casa. Los estadounidenses hemos aprendido una dura lección los últimos años sobre los peligros de la especulación inmobiliaria y de usar nuestra casa como si fuera un cajero automático. Una casa, si es nuestra vivienda principal, no debemos verla como una inversión a la cual sacarle provecho, ni esperar obtener de ella un gran rendimiento. Aunque no nos han dicho siempre que nuestra casa es nuestra mejor inversión, ¿por qué siempre se revaloriza? En mi búsqueda de respuestas, entrevisté al Premio Nobel de Economía Robert Shiller, uno de los grandes expertos en el mercado inmobiliario y creador del índice de precios inmobiliarios Case-Shiller. Usé sus conocimientos para trazar en el siguiente cuadro. Shiller descubrió que, cuando los ajusta a la inflación, los precios de la vivienda en Estados Unidos llevan sin apenas variar un siglo. Echó por tierra uno de los grandes mitos de nuestro tiempo, que el precio de la vivienda sube constantemente, menos cuando hay una burbuja, me dijo. Y todos sabemos lo que pasa al final con las burbujas. Por otro lado, comprar una casa con un préstamo hipotecario a interés fijo es una buena manera de protegerse con la inflación y tiene ventajas fiscales. Además, si tenemos una vivienda y alquilamos la total o parcialmente, puede suponernos ciertos ingresos. Asimismo, como veremos pronto, hay varias formas excelentes de invertir en bienes inmuebles como los fideicomisos, residencias de mayores, propiedades que produzcan rentas y demás. Es decir, nadie está diciendo que no debamos invertir en vivienda, si es lo que queremos, pero lo mejor es meter esas inversiones en otra caja, de las que hablaremos a continuación, la caja del riesgo y el crecimiento. ¿Y qué otros activos podríamos incluir en la caja de la seguridad? Quinto, nuestra pensión. ¿Tenemos una? Esta es la caja en la cual meterla, si somos de los pocos que tenemos suerte. Recordamos el caso de Alicia Munell, directora del Centro para la Investigación de la Jubilación de la Universidad de Boston. Liquidó su pensión y sacó su dinero anticipadamente pensando que podía invertir y obtener más rendimiento que la Reserva Federal, donde había trabajado. Aprendió a su costa que no debemos arriesgar nuestro plan de renta vitalicia y ahora cuenta su historia para aviso de todos. Sexto, anualidades. Si somos jóvenes y oímos esta palabra, seguramente pensamos que no nos interesa. En el pasado había que tener mucho dinero y cierta edad para beneficiarse de estas herramientas de inversión. Pero como veremos en el capítulo 5.3, Libertad, creemos nuestro plan de renta vitalicia, hay nuevos útiles que podemos usar. Recordemos, estas inversiones son productos de seguros que pueden generar una renta vitalicia garantizada. Son, si las contratamos bien, como pensiones privadas. Pero, como hemos visto, la mayoría de las anualidades son inversiones malísimas, con comisiones altas y absurdos recargos. Deberían ir acompañadas de más avisos que un anuncio de Viagra, pero también podemos encontrar unas cuantas anualidades selectas, como veremos en la quinta parte, que son para muchos expertos la mejor de las soluciones. ¿Por qué? Porque pueden rendir como la caja de riesgo y el crecimiento al mismo tiempo, ser tan seguras como la caja de la seguridad,
una renta garantizada que nos durará toda la vida y cuyo valor nunca disminuirá. Séptimo, al menos un seguro de vida entre nuestra caja de la seguridad y no podemos jugar con él. ¿Por qué? ¿Tenemos familia? Si morimos, nuestra familia no quedará desvalida. Un seguro de vida normal suele ser suficiente en la mayoría de los casos, pero hay otros tipos de seguros de vida, de los que tratamos en la quinta parte, que pueden reducirnos una renta exenta de impuestos mientras vivamos. Y si los estructuramos bien, también pueden ser fiscalmente muy beneficiosos. Las grandes empresas y los superricos llevan décadas usando estos seguros, aprobados por la Hacienda Pública. En el capítulo 5.5 veremos detalles de cómo usar este instrumento que podría reducir el tiempo que nos cuesta alcanzar nuestros objetivos financieros de un 25 a un 50%, dependiendo de nuestro tramo fiscal. Octavo, notas estructuradas. A estos productos se los ha llamado dispositivos de seguridad para inversores. Las notas estructuradas son como depósitos a plazo fijo indexados, pero que no están garantizados por FDIC. ¿Cómo funcionan? Préstamos de dinero a un banco, generalmente alguno de los grandes bancos del mundo, y el banco promete devolvernos al cabo de un determinado tiempo más un porcentaje de las ganancias que hayan acumulado en el índice concreto. Por ejemplo, en el S&P 500, menos dividendos, materias primas, oro, rate o una combinación de todos ellos. Por ejemplo, en el momento en el que escribo esto, JP Morgan ofrece una nota estructurada a 7 años con una protección del capital del 100%, lo que significa que nunca perderemos nuestra inversión. Y además nos da un 90% de las ganancias del S&P. Nos sorprende que los super ricos no vivimos en el capítulo 2.8. Usen con frecuencia esta herramienta de inversión. Las notas estructuradas sí son buenas. Pueden ser una manera excelente de beneficiarnos de los mercados alcistas sin temor a las pérdidas, sobre todo en un momento de nuestra vida en el que no podemos permitirnos tanto riesgo y volatilidad. Cuando entrevisté a Mari Callahan Erdos, consejera delegada de JP Morgan Asset Management, que gestiona 2.500 millones de dólares, me dijo que las notas estructuradas pueden ser una buena inversión, sobre todo para la gente que teme invertir su dinero después de la crisis financiera de 2008. Y no son un truco. Muchas personas ven una nota estructurada y dicen, demasiado bueno para ser cierto. Pero tenemos que entender lo que es este producto desde el principio hasta el final. No hay trucos. No hay trampas. Los mercados son pura matemática. Cuanto más tiempo podamos prescindir de liquidez, más nos recompensará por ello el mercado. Si inmovilizamos ese dinero durante 7 años, tienen que recompensarnos. ¿Entran pues las notas estructuradas en nuestra caja de la seguridad? Las notas estructuradas son seguras si lo es el banco que las emite. Erdoes dejó claro que JP Morgan es el banco más grande del mundo. Algunos fiduciarios recomendarán al Banco Real de Canadá u otros bancos canadienses, pues están clasificados como los mejores y más seguros del mundo. En Estados Unidos quebraron más de 9.400 bancos durante la Gran Depresión y casi 500 en la última gran recesión. En Canadá no quebró ni uno, así que como siempre, tenemos que sopesar los riesgos y los beneficios y decidir. Miremos también las comisiones y los contratos complicados. Como os dijimos en el capítulo 2.8, las notas estructuradas pueden ser un producto malísimo, como los fondos de inversión, si nos cobran muchas comisiones. Si la entidad emisora es fiscalmente fuerte, no perderemos nuestro dinero, pero si no invertimos en el momento oportuno, no ganaremos nada. Es pues más una estrategia de protección segura. Conviene que consultemos con nuestro asesor fiduciario antes de lanzarnos. El tiempo está de nuestro lado. ¡Wow! Eso fue demasiado. Pero recordemos, si tanta opción nos marea, no somos los únicos. En www.strongholdfinance.com o con la ayuda de nuestro asesor financiero podemos trazar un plan de colocación de activos que nos convenga y revisar toda nuestra cartera y valores. Pero es importante entender en qué consiste colocar activos y qué inversiones podemos meter en cada una de estas cajas para que en general nuestra cartera, el conjunto de nuestras inversiones, responda a nuestros objetivos y al grado de riesgo que estamos dispuestos a asumir. Así seguiremos controlándolo todo. Ante cada decisión nos preguntaremos, ¿cuánto riesgo y cuánto guardo? Así se gana o se pierde el juego. Y como hemos visto, la gran cuestión de nuestra caja de la seguridad es hoy, ¿qué es realmente seguro?
Sabemos que el mundo ha cambiado y que incluso los ahorradores conservadores se han visto obligados a hacer inversiones más y más arriesgadas a causa de las absurdamente bajas tasas de interés. Es tentador buscar rentabilidades más altas, sobre todo cuando el mercado de valores sube mucho. Podemos empezar a pensar, así nunca llegaré a donde quiero llegar, pero sí podemos si nos empeñamos y sobre todo si encontramos inversiones con rentabilidad garantizada sin arriesgar nuestro capital. Hablaremos pronto de esto. Como dice la canción de los Rolling Stones, el tiempo está de nuestra parte cuando se trata de que nuestra riqueza crezca. Y el tiempo es sin duda el mejor activo de la caja de la seguridad, incluso si empezamos tarde. Después de todo, cada vez más personas llegamos a los 80 y 90 años con los que nuestras inversiones pueden rendir tanto como nosotros vivamos. Y si somos la generación X, Y o Z, pues hay una generación Z. Los postmillennials. Llevamos ventaja. Podemos empezar con una cantidad pequeña y dejar que la magia del interés compuesto nos lleve a donde queremos ir mucho más fácilmente. Lo que pasa con el dinero de la caja de la seguridad me recuerda a un viejo adit del jugador de golf. El jugador le dice a su víctima: ¿juegas al golf? Yo acabo de empezar y no soy bueno. ¿Apostamos 10 centavos por hoyo? El otro dice: vale. De camino al primer hoyo, el jugador dice: la verdad es que 10 centavos es muy poco. Para que sea más divertido, ¿por qué no doblamos la apuesta en cada hoyo? El primer hoyo vale 10 centavos, el segundo 20, el tercero 40. Cuando llegan al quinto hoyo, la apuesta es de $1.60. El sexto hoyo vale $3.20 y solo han recorrido una tercera parte del circuito de los 18 hoyos. Cuando llegan al hoyo 18º, ¿cuánto están jugándose? Pues nada menos que $13.107. Es una buena apuesta, incluso para Donald Trump. Esta es la magia del interés compuesto en acción. A la larga, ocurre lo mismo cuando invertimos en nuestra caja de la seguridad. Capitalizamos los intereses devengados y durante un tiempo parece que no pasa nada, pero de pronto llegamos al 13º hoyo, y cuando al 14º y al 16º, y entonces explota. Veamos la siguiente tabla. Esa es la progresión exponencial de que trabajará nuestro dinero para nosotros. A esta generación, tener paciencia le parecerá sin duda muy difícil. Somos una sociedad que busca la recompensa inmediata, y esperar a que los activos de nuestra caja de la seguridad aumenten del valor puede parecer de entrada como ver crecer la hierba. Por eso tendemos a tener mucho dinero en la otra caja, la del riesgo y el crecimiento. Pero no todo lo que tenemos en la caja de la seguridad tiene por qué ser tan poco emocionante. Si tenemos talento, un asesor fiduciario con experiencia puede enseñarnos a sacar más provecho de estos aburridos instrumentos seguros, o incluso mucho más provecho si damos con el entorno adecuado. A continuación doy un ejemplo de lo que mi asesor de Stronghold me encontró, y es un activo que la mayoría de gente no podría en su caja de la seguridad: un préstamo para vivienda residencial. La cosa empieza con un tipo que construye una casa en Indian Wells, California. Tiene apuros financieros y se la vende a un grupo de inversores. ¿No suena Indian Wells? Es como Beverly Hills de Palm Springs, que es una de las regiones con mayor renta per cápita de Estados Unidos. La ciudad es bonita, tiene un clima excelente y está rodeada de campos de golf y de centros turísticos. Un lugar maravilloso para comprarse una casa en la cual vivir o ir de vacaciones. La empresa inversora que adquirió la casa de nuestro hombre compra docenas de propiedades, por lo que necesitó mucho de efectivo. Pero la empresa no lo requiere para mucho tiempo, porque enseguida reforma y vende las casas, para que fluya el dinero. La empresa busca inversores que le hagan préstamos a corto plazo a cambio de fideicomisos preferentes sobre las propiedades que compra. ¿Sabemos lo que son los fideicomisos preferentes? Si tenemos una casa o hipoteca es porque la entidad financiera nos ha prestado el dinero para comprarla y nosotros le hemos dado nuestra palabra de que le devolveremos con cierto interés. Ahora bien, si nos mantenemos en la palabra dada y dejamos de pagar, la entidad que tiene la hipoteca, el fideicomiso, tiene el derecho de obligarnos a vender y seguir percibiendo los intereses hasta que se venda. Como inversor, yo siempre busco la manera de maximizar el rendimiento en un entorno seguro. Un fideicomiso preferente bien estructurado puede ser perfecto. Mi asesor y yo descubrimos que la empresa inversora ofrecía un fideicomiso preferente de esta casa en Indian Wells como garante de un préstamo de $1 millón a un año y con un interés del 10%. Quería
o bien un inversor o bien 25 que pusieran $40.000 cada uno, al final decidí invertir yo solo el millón. Se me podría decir, wow, esto es mucho. Ganas $100.000 por inmovilizar ese dinero solo en un año. ¿Y cuál es el riesgo? Por eso precisamente hicimos muchas averiguaciones. La casa, supimos después de 2 peritajes, valía 2 millones tal y como estaba. Por tanto, si yo prestaba 1 millón, la proporción entre el préstamo y el valor era del 50%. Aunque la empresa quebrara, mi $1.000.000 estaba asegurado porque el valor de la propiedad era de 2 millones. Fue un muy buen negocio, pero también he comprado fideicomisos de casas más pequeñas. Por ejemplo, en el Medio Oeste encontré una casita que valía $80.000. Si ponía $40.000, el 50% del valor, podía ser un buen negocio. El caso de Indian Wells era parecido, solo que era a una mayor escala. Así me decidí a invertir, puse aquella operación en mi caja de la seguridad. Ya estoy oyendo al lector. Un momento, Tony. ¿Y si el mercado cae, no entraría mejor esta inversión en tu caja del riesgo y crecimiento? Es una gran pregunta, porque acabamos de sufrir una de las peores crisis inmobiliarias de la historia. Seguramente la pondríamos en la caja del riesgo, pero es una inversión segura, y la razón es esta. En 2008, cuando el mercado inmobiliario se desplomó y el mundo quedó patas arriba, el precio de la vivienda cayó entre un 30 y un 50% en la mayor parte de Estados Unidos. Hubo unas cuantas excepciones, como en ciertas partes de Las Vegas, Phoenix, Miami, donde los precios cayeron más del 50%. Pero en todos estos lugares los precios subieron muchísimo justo antes de que la burbuja explotara. En la zona de Indian Wells, la burbuja no tuvo esas dimensiones, y mientras que los precios cayeron un 31% de 2008 a 2010, mucho menos del 50%, la mayor pérdida en un año solo fue el 13.6% de 2008 a 2009. Y recordemos, solo prestábamos por un año, o sea, si la vivienda residencial no cayó tanto en Indian Wells en 2008, no es probable que vaya a caer este año. Por eso decidí poner esa inversión en mi caja de la seguridad. Es donde tenemos que ser cautelosos, pero tampoco tiene por qué ser completamente aburrido. Y a veces la rentabilidad es muy interesante, del 8 al 10%, cuando mucha gente se conforma con rentabilidades del 1 al 4% en esta caja, si nos lo trabajamos bien. Estoy convencida de que Esopo escribía Las tortugas. Las liebres no tienen tiempo para leer. Anita Brockner. El aburrimiento viene de las mentes aburridas. The Struggle Within, Metallica. Ahora bien, ¿y si esa misma empresa me ofreciera una rentabilidad del 12% por invertir en esa propiedad de $2 millones, pero por este interés más alto me pidiera que le prestara $1.5 millones en lugar de 1? Con esto la relación entre el préstamo y el valor sería del 75%. Lógicamente conseguiría más rentabilidad asumiendo más riesgo. Eso significa que si el mercado cayera un 25% o más, yo podría perder parte de mi inversión. No es probable, pero sí posible. O sea, si estuviera dispuesto a asumir más riesgo por una mayor rentabilidad, me lo pensaría. Eso sí, ya no podría esa inversión en mi caja de la seguridad, sino en la caja que veremos a continuación. Una caja que deberá estar envuelta en cinta amarilla en la que dijera precaución y ser manejada con guantes de horno, porque si no tenemos cuidado nos quemaremos. Pero si sabemos manejarla, puede acelerar nuestra marcha a la libertad financiera. A estas alturas, ¿sabemos por qué colocar activos es un arte y no una ciencia? La ciencia de la seguridad es totalmente subjetiva. Hay gente que piensa que nada es seguro, otros se sienten seguros aunque vivan con cierto riesgo. Cada cual tiene que considerar sus inversiones individualmente. Colocar bien nuestros activos consiste en saber cuánto dinero guardamos en un lugar seguro y cuánto estamos dispuestos a arriesgar a cambio de una mayor rentabilidad y de la posibilidad de crecer mucho más rápido. De eso depende, en materia de inversión, que vivamos o muramos, que triunfemos o fracasemos. ¿Qué porcentaje de nuestro dinero, pues, pensamos que deberíamos poner en nuestra caja de la seguridad? Es decir, en inversiones seguras, 1/3, la mitad, 2/3, no proteger una parte considerable de nuestro dinero en inversiones seguras puede llevarnos al desastre financiero. Por lo mismo, poner demasiado dinero en esta caja puede ralentizar notablemente nuestro crecimiento. ¿Cómo encontrar el equilibrio? Para eso estamos trabajando. Y ahora que hemos sentado las bases de la seguridad, es hora de empezar realmente a jugar. Es hora de jugar a ganar.
Daré aquí brevemente información sobre los bonos que vale la pena que tengamos en cuenta, porque los bonos pueden ser una inversión muy importante en nuestra caja de seguridad. Si no es el momento de considerarla, sepamos que la tenemos aquí y pasemos al siguiente capítulo. Sigamos avanzando. Vamos camino de mayores riesgos y de mayores recompensas. Unas palabras sobre los bonos. Los caballeros prefieren bonos. Andrew Mellon, fundador del Bank of New York Mellon. No hace tanto tiempo, los bonos parecían la inversión más segura y fiable. Eran la gran arma de las carteras de los super ricos y el fundamento de la caja de la seguridad y la tranquilidad del inversor medio. Pero de unos años a esta parte se han adquirido mala fama, y con razón, con unas tasas de interés mantenidas absurdamente bajas por el gobierno de Estados Unidos y algunas empresas, ciudades y aún naciones emitiendo bonos cuando están a punto de quebrar y aún en quiebra, ya no parece un buen negocio. Pero la mayoría de los expertos piensan que los bonos son una parte importante de nuestra combinación de inversiones. De hecho, son la base de la magnífica cartera que funciona en todos los climas, y de la que hablaremos en el capítulo 5.1. Examinemos pues las clases de bonos básicos que existen para ver qué tienen de bueno y qué también tienen de malo. Bonos del tesoro. Muchos expertos en inversiones, entre ellos este mago de la colocación de activos que es David Swensen, de la Universidad de Yale, creen que los bonos más seguros son los bonos del tesoro de siempre, porque están respaldados por el Estado. David dice, los bonos del tesoro son como un ancla para cualquier cartera de inversiones, pero como el pago de estos bonos está asegurado, también son menos rentables, y como en el caso de los otros bonos menos seguros, su cotización puede fluctuar dependiendo de las circunstancias externas, sobre todo de la inflación o deflación. Por tanto, lo que pensábamos que era una inversión a prueba de bombas puede estallarnos en la cara. Hay 4 tipos de bonos del tesoro con diferentes nombres, según el plazo de vencimiento. Primero, T-bills. Son títulos de deuda del Estado en que vencen menos de 2 meses, son la base de la mayoría de los fondos indexados de bonos a corto plazo y de los fondos del mercado monetario. Segundo, T-notes. Notas del tesoro que vencen de 1 a 10 años y ofrecen un interés llamado fijo o también denominados cupones. Pagan intereses cada 6 meses. Tercero, T-bonds. Son lo mismo que las T-notes que acabamos de ver, pero que vencen en 10 a 30 años. Cuarto, TIPS. Creados en el 97, estos valores del tesoro nos protegen de inflaciones altas. Cuando compramos TIPS, el capital o nominal de nuestro bono sube o baja cuando el índice de precios al consumo cambia, con lo que cambia también el interés que nos pagan cada 6 meses. Así, si compramos TIPS por valor de $10,000 al 1.5% de interés y en el índice de precios al consumo cambia en 6 meses, el valor nominal de nuestro bono se mantiene y nosotros cobramos $150 de intereses. Pero, y esto es lo bueno de los TIPS, si el costo de la vida aumenta un 2%, nuestro bono pasa a valer $10,200, devengando unos intereses semestrales de $153. Si compramos muchos TIPS y hay una gran inflación, ese dinero puede aumentar mucho. La siguiente tabla muestra cómo funciona. Obsérvese que el valor también puede ajustarse a la baja. Por lo tanto, si sobreviniera otra recesión o crisis económica, podríamos perder parte de nuestro capital si liquidáramos el bono al valor que tuviera en ese momento. En definitiva, si compramos TIPS, confiamos en que habrá un periodo de inflación. ¿Es eso probable? Si no estamos seguros y nadie puede estarlo nunca, podríamos hacer lo que David Swensen recomienda en una cartera de inversiones ideal. Como los TIPS suben de precio cuando suben las tasas de interés, como normalmente ocurre en épocas de inflacionarias, compensémoslo comprando la misma cantidad de bonos del tesoro tradicionales que bajan de precio cuando las tasas de interés suben. De ese modo estamos siempre protegidos. Por supuesto, Estados Unidos no es el único país que emite bonos para pagar sus actividades, y en los buenos tiempos, hace unos años, un bono respaldado por una nación soberana se consideraba una inversión muy segura, pero después de lo que ha pasado con Grecia, con España y con otras naciones que han estado a punto de quebrar, como Argentina, que han quebrado directamente, los bonos extranjeros son ahora un negocio más arriesgado y también son más vulnerables a los riesgos inflacionistas, por lo que si compramos bonos en una moneda inestable podríamos tener serios problemas para cambiarlos de nuevo a dólares. Casi todos los asesores
Recomiendan dejar estas inversiones para corredores de bolsa expertos y fondos de inversión de alto riesgo. ¿Y qué pasa con otro tipo de bonos que pueden ser más rentables que los viejos y sencillos bonos del tesoro? Algunos de los que enumero más abajo pueden ser más seguros que otros. Podemos saber lo que piensan otras personas sobre sus perspectivas gracias a un sistema de evaluación que clasifica los bonos según el nivel de riesgo que supone para los inversores. Hay varias agencias de calificación de bonos reconocidas internacionalmente como Moody's, Fitch Ratings y Standard & Poor's, que usan fórmulas especiales para evaluar el crédito de los diferentes emisores, igual que evalúan nuestro crédito cuando pedimos un préstamo para comprarnos un auto o una tarjeta de Visa. La agencia Standard & Poor's, por ejemplo, los clasifica desde la categoría AAA, el mayor grado de confianza en que la empresa no se declara en suspensión de pagos, pasando por la categoría B, o grado de inversión, hasta la categoría D, que significa que el emisor de bonos ha quebrado. Cuanto menor sea la calificación, más intereses ha de pagarles al emisor, a los tenedores de bonos por el riesgo que asumen. Los llamados por los expertos bonos de alto rendimiento, conocidos antes por bonos basura, tienen una calificación inferior a BBB, lo que los hace de grado de subversión. Bonos empresariales. Las empresas emiten bonos cuando necesitan dinero para expandirse, comprar, pagar dividendos, financiar una pérdida o cualquier otra razón. ¿Debemos comprar bonos de empresas? Depende del riesgo. Si compramos mal un bono, podemos perder casi todo nuestro dinero. Incluso empresas emblemáticas como TWA y Kodak quebraron. Al año de declararse suspensión de pagos, los bonos no garantizados de Kodak se vendían por 14 centavos, pero los bonos de la mayoría de grandes empresas estadounidenses se consideran seguros. Apple, con una clasificación AA+, ha vendido bonos bien calificados a compradores ansiosos, pero el interés que ofrecen estos bonos son solo del 1% superior a los del bono del tesoro equivalentes. Algunos inversores, como David Swensen, dicen: ¿por qué molestarnos en comprar bonos empresariales cuando podemos obtener mayor rentabilidad comprando acciones de la empresa? Pero si buscamos bonos más rentables, tenemos muchas opciones, siempre que pongamos estas inversiones en nuestra caja del riesgo y del crecimiento, y no de la caja de la seguridad. Por ejemplo, no todo el mundo retrocede ante los llamados bonos basura. Tenemos que considerarlos como uno para ver cuál merece la pena. En mayo de 2014, la compañía aérea más grande de Australia, Qantas, ofreció un bono a 8 años de grado de subvención y en dólares australianos con un interés del 7.5%. La calificación crediticia de la empresa había bajado por pérdidas recientes y problemas de deuda. Pero, ¿los descartaríamos? O, caso aún más extremo, en enero de 2013, en medio del caos, hubo gente que compró bonos del tesoro egipcios a un año con una rentabilidad garantizada, en la que medida en que su gobierno inestable puede garantizarla, el 14.4%, los que los compraron contaban con que los gobiernos de Estados Unidos y Arabia Saudí garantizarían la estabilidad y solvencia de Egipto. ¿Compensarán los beneficios el riesgo de quiebra? Esta es la decisión que tenemos que tomar antes de comprar bonos basura. Naturalmente, muchos no tenemos ni la experiencia ni el tiempo necesarios para investigar a este nivel. Por eso, puede sernos de gran ayuda tener a mano un asesor fiduciario con talento y experto en el tema. Pero también hay fondos indexados de bonos de alto rendimiento que pueden darnos una buena rentabilidad, a la vez que reparten el riesgo entre muchos bonos. Bonos municipales. ¿Y qué decir de estos bonos? Cuando una región, ciudad o condado necesita dinero para llevar a cabo una gran obra pública, sistemas de alcantarillado, hospitales, transporte público, pide dinero prestado emitiendo bonos. Antes, estos bonos municipales estaban considerados un buen negocio para todo el mundo, porque los intereses que devengaban solían estar exentos de impuestos estatales y aún federales. Pero, ¿qué ha pasado con muchas ciudades? Como San Bernardino y Stockton en California, o Jefferson County en Alabama y Detroit en Chicago, todos quebrados o casi, y los tenedores de sus bonos colgados. Ya no parecen tan seguros. Además, cuando las tasas de interés bajan, a veces el emisor del bono puede retirarlo y devolvernos nuestro capital antes de la fecha de vencimiento, con lo que perdemos el rendimiento que nos había garantizado y con el que contábamos.
Pero si conocemos los riesgos y sabemos elegir bien, los bonos municipales pueden ser una gran oportunidad y tener grandes ventajas fiscales. Pondré un ejemplo que puede sernos valiosos. Un amigo mío compró un bono hace un poco en la ciudad de Nueva York con una rentabilidad del 4%, exenta de impuestos, lo que por tratarse de una persona cuyo tramo fiscal es alto, equivale a una rentabilidad aproximada del 7% en un bono grabado. ¿Por qué no le preocupa el riesgo? Porque los bonos están garantizados por futuros ingresos fiscales. Así la ciudad de Nueva York se ve en apuros, puede subir los impuestos y pagarle. Tan seguro se siente con este bono que lo ha puesto en su caja de la seguridad. La cuestión es que hay cantidad de bonos municipales que podrían valernos, pero tenemos que estudiar el tema y consultar a un asesor o algún tipo de experto reconocido que conozca bien este tipo de inversiones. Queremos dejarnos de conjeturas a la hora de elegir la mejor combinación de bonos para nuestra cartera de inversiones. El fundador de Vanguard, Jack Bogle, recomienda contratar fondos indexados de bonos de bajo costo y pocas comisiones que extiendan el riesgo, porque participamos en todo el mercado de bonos. En la sexta parte, invirtamos como el 0,001%, el manual del multimillonario. Veremos cómo Bogle explica esta idea en su propia cartera. Y ahora asumamos más riesgo y obtengamos una mayor recompensa. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este capítulo. Les agradezco mucho por estar en su canal Manual del Millonario. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y apoyarnos con un like para subir más de este tipo de contenidos. Sobre todo, compartir con tus amigos. Es mi deseo hacer que este canal impacte positivamente tu vida y la vida de más personas. Muchas gracias. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo.